Hola jóvenes, sexto semestre, muy buen día. Los quiero felicitar, excelentes exámenes todos ustedes. Enhorabuena. Hoy en clase de Derecho veremos la relación de trabajo. Como toda relación sufre modificaciones. Vamos a hablar de la suspensión y la terminación de la relación de trabajo. El artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo establece que la suspensión conste suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Estas van a ser de carácter temporal y obviamente el patrón no queda eximido de pagar el salario. La relación de trabajo se suspende, no se termina. Por lo tanto, aunque no se preste el servicio personal subordinado por parte del trabajador, el patrón tiene la obligación de seguir cubriendo sus salarios. ¿En qué casos? Muy bien, la fracción primera nos dice la enfermedad contagiosa del trabajador. Obviamente que esa enfermedad tiene que ser con motivo directo de su prestación de servicio, de su trabajo. Si el señor se enfermó afuera del horario o de las instalaciones, entonces el patrón no tiene la obligación de cubrirlo. Solamente por enfermedades con relación de trabajo, el patrón tendrá la necesidad o obligación de seguir cubriendo. En este caso, obviamente, como han de recordar, el patrón tiene la obligación de inscribir a todos sus trabajadores al régimen obligatorio del Seguro Social. En este caso, el patrón no tiene la obligación directamente el de pagar, se llama subrogado, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social cubrirá el pago diario que el trabajador necesite su incapacidad para restablecerse. La fracción 2 dice la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Volvemos al ejemplo. Han está con su familia un día domingo, que no trabaja, su día de descanso, y se quiebra una pierna en el tequio jugando. Obviamente no fue un accidente de trabajo. Y entonces el patrón dice, bueno, yo no voy a pagar. Nuevamente se subroga el seguro social, el mes o los 2 meses, que el ejemplo, toca madera Han, que haya sido incapacitado, el seguro social lo cubrirá, pero el patrón recibirá ese beneficio. La fracción tercera de este artículo 42 de la ley laboral nos dice la prisión preventiva del trabajador seguida de una sentencia absolutoria. Obvio, ojo, si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. Es decir, un trabajador, vamos a poner otra vez el ejemplo, está en un domingo, en una cantina, y hay un pleito de borrachos. Sillazo, si le cae a Han, le cae una silla en la cabeza. Lo vamos a incapacitar, obviamente. Pero no fue culpa del patrón. Entonces, el Seguro Social se subroga. Pero vamos a suponer que Han, ese velador, es un ejemplo, Han Calma, donde Han trabaja como velador en una empresa y evita que asalten o secuestren a su patrón. Saca su pistola, como guardia que es, y dispara a los agresores. Obviamente, vamos a suponer que hubo alguien que haya fallecido, entonces Han irá un ratito a la sombra, a la cárcel, será privado de su libertad, hasta que pues, se hagan las investigaciones respectivas. Pero como Han, como trabajador que es, obró para defender a su patrón o para los intereses de la empresa, en este caso, el patrón tiene la obligación de pagar todos los salarios que Han va a estar suspendido su relación de trabajo porque obviamente está en prisión preventiva. Obviamente esto tendrá que ser con una sentencia absolutoria, es decir, cuando el juez penal diga, Han, tú obraste en defensa propia y por lo tanto quedas libre. Se llevó un mes, 2 meses, un año, esperemos que no, es un ejemplo,
entonces Han recibirá por parte de su patrón el salario. Conste, estoy hablando de suspensión temporal, es decir, una vez que Han quede sanado de su pierna rota o haya salido de la prisión, tendrá que regresar forzosamente a su trabajo en las mismas condiciones en que se venía desarrollando este. Aquí nos habla del arresto del trabajador. ¿Qué significa un arresto? Han, perdón, hoy te voy a agarrar de bajada. Tú vienes conduciendo en estado de ebriedad. Yo sé que nunca lo haces, por eso te pongo el ejemplo. Te detiene el alcoholímetro y entonces te mandan 48 horas como castigo o pena administrativa. Esas 48 horas, obviamente, tú tendrías que haberte presentado a trabajar, pero pues obviamente estás arrestado. ¿Qué es lo que sucede? El patrón te va a cubrir esos días. ¿Ok? También aquí el artículo 5 nos señala el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 constitucional. Nosotros también necesitamos prestar servicios, pero a la comunidad. Si ustedes vivieran en alguna población aquí en Oaxaca, una población rural, y fueran nombrados por la comunidad con algún cargo público, presidente municipal, secretario, no sé, cualquier circunstancia, es carácter obligatorio. Y entonces tendrías que hablar con tu patrón, decirle, me voy a ausentar 2 años, 3 años, el tiempo que vaya a dilatar ese cargo, y queda suspendida la relación de trabajo. En este caso, obviamente, no puedes percibir 2 salarios, puesto que no estás desempeñando tu trabajo con tu primer patrón. Ahora vas a desempeñar un cargo y en ese caso la relación de trabajo queda suspendida. Una vez que termines de ser tu representante público, el ejemplo que pusimos, tú regresarás a tu trabajo normalmente. Por último, nos dice la falta de documentos que exija las leyes y reglamentos que son necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. Han, tú eres chofer y de repente tu licencia ya no está vigente. El patrón te va a decir, mira, ve y arregla ese problema, y cuando ya traigas tu licencia vigente, seguirás conduciendo o manejando los autos. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente, si tú, no sé, quieres dar clase y tu título no está debidamente firmado o no te has titulado, pues entonces el patrón te va a decir, vas, te titulas y luego regresas y aquí está tu trabajo. Eso fue suspensión temporal. La terminación de la relación de trabajo, es decir, aquí definitivamente se termina. El artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que son causas de la terminación de la relación de trabajo. 1, el mutuo consentimiento de las partes. El patrón y el trabajador dicen, ¿sabes qué? Ya se acabó esto. Y todo el mundo dice, pues sí, eso obviamente se terminó. La fracción 2 dice la muerte del trabajador. Obviamente, pues, si se muere el trabajador ya no habrá relación de trabajo. La pregunta es, ¿y por qué no del patrón? Bueno, porque siempre un negocio, pues va a haber herederos y entonces la relación de trabajo continuará con los herederos. Y si deciden cerrar el negocio, pues tendrán esos herederos que liquidar a los trabajadores. Obviamente liquidar legalmente. Luego veremos eso. La fracción tercera, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital. Ya habíamos hablado que los contratos laborales pueden ser por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o por obra determinada, o simplemente siguen, sabes que tengo 100,000 pesos hasta donde alcance. Eso tiene que quedar estipulado en el escrito de condiciones de trabajo. La fracción cuarta nos dice la incapacidad física o mental manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Sufrieron un accidente, obviamente quedaron, no sé, cuadraplégicos, quedaron con algún problema mental. Obviamente, pues la relación no puede continuar, siempre y cuando no haya sido por culpa del patrón. Y en ese caso la relación de trabajo se da por terminada. Ok, entonces esta clase nos referimos a la suspensión temporal y a la terminación definitiva de la relación de trabajo. Quédense en casa,
Gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Buen día.